Hola compañeros, en este video estudiaremos la radicación y sus propiedades. Para empezar, hablaremos de los elementos de la radicación. El número pequeño se llama índice, este símbolo se llama radical, lo que está por dentro del radical se llama radicando y el resultado de la radicación se llama raíz. La radicación consiste en hallar un número que multiplicada tantas veces como diga el índice, nos dé el radicando. Ejemplo, raíz cúbica de 27 nos está pidiendo un número que multiplicado 3 veces por sí mismo dé 27. Si ensayamos con el 2, nos daremos cuenta que 2 por 2 por 2 sería igual a 8. ¿Sí? 2 por 2, 4 y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, la raíz cúbica del 27 no es el 2. Ensayemos ahora con el 3. 3 por 3 es 9, por 3 es 27, que nos da el radicando. Por lo tanto, la raíz cúbica del 27 es 3, ya que 3 al cubo es igual a 27. Ahora vamos a la segunda. Raíz cúbica de menos 27. Ya tenemos una pista. Y es que el 3 multiplicado 3 veces nos da 27. Ahora nos hace falta encontrar el signo. Si nosotros tomamos en vez del 3 el menos 3, obtendríamos así la multiplicación de 3 veces el 3. Ya la tenemos. Esa es 27. Ahora multipliquemos los signos. Menos por menos, más, por menos, da menos. Y ahí nos aparece el signo. Eso significa entonces que la raíz cúbica del menos 27 es el menos 3, porque el menos 3 3 veces da menos 27. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Nos están pidiendo la raíz sexta del 64. Es decir, un número que multiplicado por sí mismo 6 veces del 64. Ensayamos con el 2. Ya llevábamos 3 multiplicaciones del 2 e íbamos en 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2 daría 32 por 2 es 64. Y creo que la encontramos. Multiplicamos el 2 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Por lo tanto, la raíz sexta del menos 64, del 64, es 2, ya que 2 elevado a la 6 es 64. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Cuando tomamos la raíz sexta del menos 64, necesitamos un número que multiplicado 6 veces por sí mismo dé menos 64. Ya tenemos la noción del 2, ahorita nos hace falta analizar el signo. Si tomamos el menos 2 6 veces, 3, 4, 5 y 6 veces, obtendríamos como resultado menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más, por menos da menos, por menos da más 64. Y lo necesitamos negativo, o sea que no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque ya vimos que tanto el 2 como el menos 2 dan 64 positivo y acá lo necesitamos es negativo.
Ahora vamos a resumir entonces estos 4 ejemplos en esta tabla. En esta tabla nos dicen, si el radicando es positivo, el radicando recordemos que es lo que está por dentro del radical, si el radicando es positivo y el índice es par o impar, no importa cuál de los dos, la raíz es positiva. En este caso nos referiríamos al primer ejemplo y al tercer ejemplo. Radicando positivo, índice impar, y en este índice impar. Índice par, notemos que en ambos casos la raíz es positiva. Vamos al siguiente caso. Cuando el radicando es negativo, hay dos situaciones. El radicando negativo ocurre en el segundo ejemplo, que es este, y en el cuarto ejemplo. Si el índice es impar, o sea, el número pequeño, el índice aquí es 3, es impar, la raíz da negativa, mírenla, acá la raíz dio negativa. Y por último, si el radicando es negativo, pero el índice es par, radicando negativo, índice par, entonces la raíz no existe en los números reales. Por eso fue que obtuvimos acá que no es posible. Ahora, dos propiedades importantes que cumple la radicación son la raíz enésima de a elevado a la m es igual a la m sobre n, es decir, el exponente se nos convierte en un numerador, mientras que el índice se nos convierte en un denominador dentro del exponente. Entonces, ejemplos para esta situación serían, si tenemos la raíz quinta de x a la 3, esto es lo mismo que tener entonces x elevado a la 3 quintos, porque el índice 5 pasa al denominador, el exponente 3 pasa al numerador. Otro ejemplo podría ser la raíz cuarta, digamos, de 2 a la 7. Entonces, el exponente del 2 es 7, ese queda en el numerador, 2 a la 7, sobre el índice es 4. Y un caso particular de esta propiedad es, por ejemplo, la raíz cuadrada de a. Si nos piden la raíz cuadrada de a, esto sería igual a elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque el exponente de la a, cuando no lo hay, ponemos un 1. Y el exponente va al numerador. Y sabemos que cuando la raíz no tiene índice, por defecto ahí hay un 2, o sea, raíz cuadrada. Por eso el índice 2 pasa al denominador del exponente. Un ejemplo sería raíz de 2 es igual a 2 elevado a la 1 medio. Y si tenemos raíz de 7, entonces nos quedaría 7 elevado a la 1 medio. Estas dos propiedades básicamente nos ayudan a entender que la radicación la podemos convertir en una potenciación de exponente fraccionario y por lo tanto todas las propiedades que se cumplen en la potenciación se cumplirán en la radicación, pero primero debemos convertir entonces a exponentes fraccionarios el radical. Vamos ahora a estudiar la simplificación de radicales. Este proceso consiste en obtener una expresión equivalente cuya cantidad subradical sea entera y del menor grado posible. Entonces aquí vamos a estudiar dos formas distintas, ¿sí? La primera forma es cuando el radicando solamente tiene números reales y la otra es cuando se incluyen números y variables. Cuando tenemos que simplificar una raíz con un solo número, entonces debemos empezar simplificando el radicando. Entonces vamos a tomar al 96 y lo vamos a simplificar. Recordemos que cuando simplificamos usando factores primos. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5,
el 7, el 11, el 13, el 17. La lista sigue, pero con eso nos basta en este momento. Recordemos que un número primo es aquel que no tiene exactamente dos divisores. Los divisores del 2 son el 1 y el 2, por eso es primo. Los divisores del 3 son el 1 y el 3, por eso es primo. Pero si miramos los divisores del 4, los divisores del 4 son 1, 2 y 4, que no son 2, son 3, por eso el 4 no es primo, y así continuaríamos con esta idea. Listo. Vamos entonces a simplificar el 96 en factores primos. Lo primero que sacamos es mitad. La mitad de 96 es 48. Como es par, mitad. La mitad de 48 es 24. Luego, la mitad de 24 es 12. La mitad de 12 es 6. La mitad de 6 es 3. Y la tercera de 3 es 1. Ahora lo que vamos a hacer es armar parejitas. Y de cada pareja saldrá uno de los dos números del radical. Entonces tenemos este par y este par. Volvemos a repetir entonces esa parte. De cada par sale 1, entonces de este par de 2 sale un 2. Por del segundo par sale un 2. Como este 2 y este 3 no tienen par, entonces quedan por dentro del radical. Entonces quedarían por dentro 2 multiplicado por 3. Y para terminar, entonces multiplicamos los que están por fuera. 2 por 2 es 4. Y los que están por dentro también los multiplicamos. 2 por 3 es 6 y queda simplificado el radical. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Para la raíz del 252. Entonces empezamos por simplificar al 252. Mitad de 252 es 126. Recordemos que sacar mitad es dividir entre 2. Mitad de 126 es 63. Como el 63 es un número impar, ya no tiene mitad, pero tiene tercera. ¿Por qué sé que tiene tercera? Porque si sumamos las cifras de estos dos números es múltiplo del 3. 6 más 3 es 9, 9 es múltiplo del 3, por lo tanto el número tiene tercera. La tercera de 63 es 21, la tercera del 21 es 7, de nuevo ocurre lo mismo, 2 y 1 es 3, 3 es múltiplo del 3, por eso el número tuvo tercera. Y para terminar, la séptima del 7 es 1, y sacamos séptima porque el 7 también es un número primo. Recuerden que nuestro orden es mitades, terceras, quintas, séptimas. Ahora armamos las parejitas. De esta pareja del 2 va a salir un 2. De esta pareja del 3 va a salir un 3. Y como el 7 no tiene pareja, quedará por dentro del radical. Vamos a escribir eso entonces. Eso sería igual a tener a. De esta pareja, dijimos, sale un 2. Por. De esta pareja sale un 3 del radical. Como se me acabaron las parejas, escribimos raíz de. Como el 7 no tiene pareja, queda por dentro el 7. Y en nuestro siguiente paso simplemente haríamos 2 por 3 es 6. Y el radical queda igual, raíz de 7, y se acabó el ejercicio. Así se resolvería cualquier ejercicio de radicación que contenga solamente números reales en el radicando. Mejor, números enteros. Ahora vamos a mirar unos ejemplos en los cuales se involucren variables. En este caso, lo que vamos a tener en cuenta nosotros es el índice y los exponentes de las variables. Sabemos que raíz enésima
de x a la m, esto es igual a x elevado a la m sobre n. Es decir, el exponente se convierte en numerador y el índice se convierte en denominador. En ese orden de ideas, entonces nos va a quedar m elevado a la 12 sobre 4, n elevado a la 24 sobre 4. Aquí insistimos en algo, el exponente se convierte en el numerador, 12 y 24, y el índice 4 se convierte en el denominador de cada uno, y en la parte numérica la vamos a dejar igual. Eso sería la raíz cuarta de 5. Y ahora podemos ver que estas fracciones dan como resultado un número entero. Entonces esto va a ser igual a m elevado a la 12 sobre 4 es 3, n elevado a la 24 sobre 4 es 6, raíz cuarta del 5. Y quedó terminado el ejercicio. Vamos ahora a mirar este segundo ejemplo. Y lo vamos a hacer un poco más rápido, teniendo en cuenta que ya hicimos un procedimiento más extenso en el primer ejemplo. La a quedaría elevado a la 9 sobre 3. Recordemos, exponente al numerador, índice al denominador. 9 sobre 3 es 3. b elevado a la 3 sobre 3 es 1. Y quedaría c elevado a la 18 sobre 3, que también es exacto. Esto da 6. Y pues sabemos que cuando el exponente es 1, no es necesario escribirlo. Por defecto ya sabemos que si no hay exponente, allá hay uno. Y ese sería el resultado de nuestro segundo ejemplo con variables. Vamos ahora a nuestro tercer ejemplo. Nos piden la raíz quinta de 32x a la 20, y a la 27, z a la 14. En este hay dos variaciones. Primero, el coeficiente numérico, que es el 32, tiene raíz quinta. ¿Por qué? ¿Hay algún número que multiplicado 5 veces por sí mismo nos dé el 32? Sí, el número es el 2. ¿Sí? Anteriormente hicimos 6 veces el 2, nos dio 64, y allí mismo vimos que el 2 5 veces nos da 32. Y con las letras ocurre otro problema, y es que en los dos primeros ejemplos, todos los exponentes eran múltiplos del índice. Es decir, el 9 es múltiplo del 3, el 3 es múltiplo del 3, el 18 es múltiplo del 3. Lo mismo acá, el 12 y el 24 son múltiplos del 4. Pero en este ejemplo de acá, el 27 no es múltiplo del 5, el 14 no es múltiplo del 5. Cuando eso ocurra, lo que nosotros vamos a hacer es reescribir cada exponente como un múltiplo del índice y al ladito escribimos lo que sobre. Vamos entonces a mostrar cómo se hace esto. La raíz quinta de 32 ya habíamos dicho que era 2. Raíz cuadrada de. Es mejor que pasemos esto acá debajo. Tomaríamos entonces raíz quinta de x a la 20. El 20 no es problema porque el 20 sí es múltiplo del 5. Ahora, y a la 27 lo vamos a escribir como un múltiplo del 5 y lo que sobre. Los múltiplos del 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces me voy a quedar con y a la 25, que es el múltiplo más grande posible que sea inferior al 27. Pero como era y a la 27, entonces me están faltando 2, quedaría aquí al ladito y al cuadrado.
Y así 25 y 2 nos da 27. Con la z haremos lo mismo. Quedaría z elevado a la, como el índice es 5, entonces los múltiplos del 5 son 5, 10, 15 y tenemos z a la 14. Entonces nos quedaría z a la 10 y como estamos hablando de z a la 14, acompañamos aquí a un lado de z a la 4 para completar los exponentes. Vamos a hacerlo. Z a la 4. Y así nos quedaría 10 y 4 nos da el 14 del exponente. Ahora vamos a escribir 2 elevado a la. Aquellos exponentes que fueron múltiplos exactos del índice los vamos a sacar haciendo la división como en el ejemplo, como en los dos ejemplos anteriores. Entonces quedaría x elevado a la 20 sobre 5, 4. Y elevado a la 25 sobre 5 es 5. Z elevado a la 10 sobre 5 es 2. Por dentro quedaría raíz quinta de y cuadrado, que no fue exacta, y z a la 4, que tampoco fue exacta. Eso es todo. Vamos ahora a nuestro último ejemplo. En nuestro último ejemplo tenemos la raíz séptima de 4 a la 19, t a la 9, k a la 21. No hay un número que multiplicado 7 veces por sí mismo dé el 4, entonces queda igual. Quedaría raíz cuarta de. Raíz séptima de 4. El 19 y el 9 no son múltiplos del 7, por lo tanto los tenemos que escribir como un múltiplo del 7 y lo que sobre. Los múltiplos del 7 son 7, 14, 21, 28 y así sucesivamente. Entonces, quedaría r elevado a la. Como este exponente es un 14, un 19, el 21 se pasa. Tomamos r a la 14 y como el exponente es 19, me quedarían faltando 5. Entonces, r a la 14, r a la 5. 14 más 5 es 19. Para la t, entonces, los múltiplos del 9 serían, del 7, perdón, serían 7 y 14. Como el exponente es un 9, entonces nos quedaría t elevado a la 7 y t elevado a la 2, que es lo que le falta al 7 para llegar al 9 y lo escribimos aquí a un ladito. Ahora, para la k. El exponente de la k es 21, por lo tanto es múltiplo, a este no tenemos que reescribirlo, este queda igual, este es k simplemente elevado a la 21. Ahora, sacamos aquellos valores cuyo exponente es el múltiplo del 7, entonces quedaría r elevado a la 14 sobre 7, 2. T elevado a la 7 sobre 7 es 1 y k elevado a la 21 sobre 7 es 3. Dijimos que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Ahora vamos a escribir la raíz. Raíz séptima de. Quedó por dentro del radical el 4, el r a la 5 y el t cuadrado, que son los valores que no tuvieron simplificación exacta. Vamos a señalar cuáles fueron esos. Fueron r a la 5 y t cuadrado. Los otros ya los habíamos simplificado. Eso es todo. Esa es la forma en que simplificamos radicales.
Espero que haya sido claro el tema tratado en este video.